Bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal. Hoy continuamos el viaje que iniciamos con el mago. Vamos a presentar hoy día una figura enigmática y poderosa, la papisa, la segunda carta de los arcanos mayores. Este arcano no solo representa un paso más en el camino del loco, sino que además marca un giro hacia lo interno, hacia el misterio, hacia el saber oculto. Veamos a continuación cómo este arcano se presenta en distintos mazos y qué secretos guarda en su simbología. La carta de la papisa aparece en casi todos los mazos clásicos con una imagen muy parecida. Una mujer sentada con un libro y con un aire de recogimiento. Esto es particularmente claro en tres grandes mazos muy difundidos: el tarot de Marsella, el gran tarot esotérico y el Rider-Waite-Smith. Aquí pueden ver dos versiones del tarot de Marsella a la izquierda. El que es un mazo clásico consolidado de mediados del siglo XVIII. La de la izquierda es de la editorial Fournier y la de la derecha es la versión restaurada por Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin, quienes buscaron recuperar el simbolismo original del tarot tradicional. La carta del mazo de Oswald Wirth, gran maestro masón, es muy interesante. Su simbología refleja esa afiliación con elementos como las columnas, la llave y el libro cerrado. Wirth es también autor de uno de los mejores libros de tarot que conozco, el tarot de los imagineros de la Edad Media, disponible por fin en Amazon. Y veamos ahora la carta del gran tarot esotérico. Aquí el nombre tiene una pequeña variación y se denomina la consultante, pero es la versión de la papisa en el gran tarot esotérico. Esta carta, como vemos, es ligeramente distinta de las demás y también a la del Rider-Waite que vamos a ver a continuación, pero es muy coherente en su simbolismo y responde, ¿cierto?, a una creación bien particular, bien especial, muy creativa por lo demás, de Marit Schuguler. La incluyo, entre otras cosas, digamos, a pesar de las diferencias, y sobre todo también por las diferencias, porque las diferencias nos permiten resaltar algunos aspectos, digamos, entre las cartas que nos ayudan muchísimo en su comprensión, pero además lo pongo acá, digamos, porque es la carta, digamos, del mazo que yo uso habitualmente. Y por último, les presento la carta del mazo Rider-Waite-Smith, que les había anunciado antes. Este mazo fue elaborado por Arthur Edward White. La ilustradora fue Pamela Coleman Smith. Los dos pertenecían a la orden esotérica de la Golden Dawn. Eso se nota en el rico simbolismo del mazo. Otra de las características es que este es uno de los mazos más difundidos a nivel mundial. A pesar de las similitudes entre estas cartas, hay pequeñas diferencias que son muy ilustrativas. Así que aprovechemos una metodología comparativa para profundizar en el arcano. Partamos por el mazo de Oswald Wirth. Tenemos el libro que ya habíamos mencionado antes, que tiene el símbolo del Tao en su cubierta. Y por lo tanto, lo más probable es que aluda el libro de los cambios de Lao Tse, que Oswald Wirth conocía con bastante exactitud. Sostiene además una llave y está sentada entre columnas a las afueras del templo, lo cual es un detalle clave en la simbología masónica. Vamos ahora a examinar con más detalle la carta del gran tarot esotérico. Aquí la imagen, que es muy pictórica, es la naturaleza, nos alude al paraíso primordial. En mi opinión, ¿cierto?, en mi interpretación de esta carta, yo veo una serie de elementos acá que me recuerdan al paraíso, al Edén, el lugar que fue la morada inicial de Adán y Eva. Lo podemos ver en los árboles, en las granadas, la metáfora, el simbolismo del fruto, y una figura que está desnuda y libre en la naturaleza. Esta carta se vincula estrechamente, a diferencia de otros mazos, digamos, el nombre alude, ¿cierto?, a esta relación con el arcano número 1, ¿cierto?, el consultante. Pero también por el simbolismo de la historia se asocia muchísimo con la emperatriz, a través de el mito de Deméter y Perséfone, que cada una, digamos, de estos personajes representa en la carta de la consultante y de la emperatriz. Veamos ahora el Waite-Smith. En el Waite-Smith también alusiones al templo de Salomón, como las vimos en el de Oswald Wirth. Y acá no solo la sacerdotisa, la suma sacerdotisa está entre columnas, sino que además las columnas llevan las iniciales Boaz y Yaquim, que son las dos principales columnas del templo de Salomón justamente. Y a sus pies tiene una luna en cuarto creciente, de acuerdo a cómo se simboliza en el hemisferio norte, lo que nos indica, ¿cierto?, la idea de una energía inicial,
receptiva y cíclica. Vamos ahora a ver un poquito de historia. Vamos a ver las leyendas que hay detrás de esta carta de la papisa. Podemos decir que hay dos historias muy fascinantes detrás de este arcano. Una de ellas tiene que ver con la leyenda de la papisa Juana y la otra está basada en la historia de Manfreda Visconti. Partamos por la primera, veamos cuál es su contexto. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX una mujer disfrazada de hombre logró ser elegida papa bajo el nombre de Juan VIII. Su historia ha sido ocultada y negada, pero persiste como símbolo de poder femenino infiltrado en los lugares más sagrados del patriarcado. Desde la perspectiva del simbolismo, representa el desafío a las convenciones sociales y religiosas, encarnando el misterio y el conocimiento oculto que desafía el statu quo. Por otro lado, la conexión con la papisa. En esta leyenda, la historia de Juana resuena con el simbolismo de la carta que invoca la sabiduría secreta y el poder femenino en esferas tradicionalmente dominadas por los hombres. Ha sido tan especial, digamos, esta leyenda que hay incluso una película relativamente reciente basada en su historia. En esta película podemos ver cómo el personaje destaca por su inteligencia y sabiduría, lo cual la lleva al trono pontificio. Y hago spoiler acá, digamos, su identidad, digamos, como uno puede prever, digamos, desde el principio, es descubierta y de forma bastante trágica. La película La Pontífice está inspirada en la leyenda medieval de Juana, una joven cuya inteligencia la llevó a desafiar las normas de su época. En esta escena vemos sus primeros años, donde por una serie de circunstancias poco usuales aprendió a leer y escribir y dominó el latín desde muy pequeña. Más tarde, bajo la protección de un noble con visión humanista, tuvo acceso a los clásicos griegos, incluyendo textos de astronomía, filosofía y hasta tratados de ingeniería. Este acceso al conocimiento despertó en ella una inquietud intelectual profunda y poco común para una niña de su tiempo. A medida que crecía, su talento se volvió imposible de ignorar. Fue admitida de forma excepcional en instituciones de formación eclesiástica, donde estudió como la única mujer entre hombres. Allí enfrentó la discriminación de algunos sacerdotes que la veían como una intrusa, y también de varios compañeros, los que no soportaban su presencia ni su capacidad. ¡Silencio! A pesar de estos problemas, se destacó con claridad, sobre todo en el estudio del latín y el griego. En una época donde el conocimiento estaba restringido, y estos idiomas eran la clave de acceso al saber teológico y filosófico, su dominio le otorgaba una ventaja inusual y la hacían peligrosa. A medida que crece, el peso de la violencia y la constante discriminación se vuelven insoportables para Juana. Su sabiduría, en lugar de abrirle puertas, la expone a castigos, desprecio y soledad. Pero su deseo de conocimiento es más fuerte que el miedo. En una decisión tan radical como dolorosa, corta su cabello. Oculta sus pechos y se viste como un hombre. Es un acto de renuncia, pero también de afirmación. Renuncia a la identidad que la condena para abrazar la forma que le permitirá sobrevivir y aprender. Así comienza una nueva etapa en la que, bajo el nombre de Johannes Anglicus, se incorpora a una orden religiosa con el único fin de continuar su formación. Lo que vemos aquí no es solo un cambio de apariencia, es el nacimiento simbólico de la papisa, una figura que encarna el conocimiento secreto, lo que se oculta, lo que transita entre los mundos. Instalada en una abadía bajo su nueva identidad masculina, Juana continúa su camino de aprendizaje con una disciplina incansable. Destaca rápidamente entre sus hermanos por su dominio del latín y el griego, lo que le permite acceder a textos que otros apenas comprenden. Traduce a Hipócrates, estudia medicina y comienza a integrar ese saber con los conocimientos celtas sobre hierbas medicinales que aprendió de su madre. Así nace en ella no solo una erudita, sino también una sanadora. Su inteligencia, discreción y modestia le permiten pasar inadvertida como hombre, mientras su dedicación le gana el respeto y la admiración de sus superiores. En medio del silencio de los claustros, Juana cultiva un saber profundo y práctico que combina razón, intuición y compasión, las bases de quien porta en secreto el arquetipo de la papisa.
Su reputación como sanadora se extiende y llega finalmente a oídos del mismísimo Papa. Aquejado de un fuerte dolor provocado por la gota, el pontífice la convoca en secreto. Santo Padre, él es Johannes Anglicus. Juana lo trata con sabiduría, con preparados a base de cólquico, y lo somete a una dieta severa, alejándolo de los excesos que alimentaban su dolencia. Su tratamiento no solo alivia el cuerpo del Papa, sino que también despierta en él una profunda admiración por la mente aguda y la discreción del joven monje. Con el tiempo, Juana gana su plena confianza y se convierte en su consejera más cercana. Sin revelar aún su identidad, asciende una posición de poder espiritual reservada solo a los varones en el corazón mismo de la Iglesia. Es un paso más en su camino hacia el misterio y el simbolismo profundo de la papisa, la que conoce, la que cura, la que guía desde las sombras. Esta es una de las escenas más intensas de toda la película, cargada de simbolismo espiritual y político. Juana, aún oculta bajo su identidad masculina, recibe la noticia que cambiará su destino. Ha sido elegida papa por el colegio cardinalicio. En la ceremonia de investidura se le entrega la estola papal, el anillo del pescador y la triple corona, símbolo del poder espiritual, moral y temporal. La vemos caminar en silencio, atravesando el templo con solemnidad, mientras cada paso sella su entrada definitiva en lo más alto del poder sagrado. Finalmente emerge hacia el exterior, entre columnas majestuosas, y se presenta ante el pueblo de Roma. En ese gesto, una figura solitaria que lleva dentro un secreto imposible, se cristaliza el arquetipo profundo de la papisa, guardiana del misterio, mediadora entre el conocimiento y el poder, y entre lo oculto y lo revelado. La otra historia está relacionada con un personaje muy especial, posterior, ¿cierto?, a la primera leyenda de la papisa, que es del siglo IX, 800 y tanto. En este caso se trata de Manfreda Visconti, y ella es de alrededor del siglo XIV, 1300. A diferencia del caso de la papisa, nuestra segunda protagonista, Manfreda Visconti, no se disfraza ni engaña a nadie. Pero Manfreda de Pirovano no era una religiosa cualquiera, fue una noble milanesa y monja en la orden de las Umiliati, prima hermana además de Mateo I Visconti, primer duque de Milán y figura muy influyente en la política ghibellina. Así como pueden ver, ya tenemos acá una configuración de un personaje muy especial asociado a las altas esferas de poder, que además formó parte del movimiento de las Guglielmitas, seguidoras de una santa bien especial, la Santa Guglielma de Bohemia, a quienes la consideraban la encarnación del Espíritu Santo. En 1300, Manfreda fue proclamada papisa por este grupo, por esta orden, y realizó una serie de ceremonias religiosas y fue reconocida como portavoz de su fe. Manfreda fue reconocida como guía espiritual por este grupo, realizó ceremonias religiosas y fue reconocida como portavoz de su fe. Además, Manfreda fue reconocida como guía espiritual de un movimiento que promovía una iglesia liderada por mujeres. En esta última lámina podemos ver, ¿cierto?, la representación de la papisa en el tarot de Visconti Sforza, que está, como pueden ver, ¿cierto?, muy relacionada con las imágenes anteriores que les he mostrado. Ahora, estos movimientos heréticos, para aquellos que están interesados en la historia, sabemos que han sido perseguidos duramente por la Iglesia. Y, por supuesto, la Iglesia la denostó, ¿cierto? Y como pueden ver, ¿cierto?, en esta imagen, la asoció, ¿cierto?, a la idea de la Gran Babilonia, ¿cierto?, que es una de las metáforas, digamos, con donde se asocia a todas las perdiciones, donde vemos, ¿cierto?, a Manfreda Visconti en la bestia de las múltiples cabezas.
Y la historia de Manfreda Visconti también terminó de manera trágica, ya que fue ejecutada y quemada. Sin embargo, lo interesante de esta historia es que representa no la transgresión individual como en el caso de Juana, sino una visión alternativa del mundo, y está asociada a una orden religiosa, donde lo femenino se erige como portador de una verdad espiritual distinta. Si hacemos la síntesis, digamos, entre la historia de la papisa Juana y la de Manfreda Visconti, podemos ver que ambas historias reflejan una espiritualidad femenina que siempre se desarrolló, ¿cierto?, en forma lateral de la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica trató por todos los medios, ¿cierto?, de silenciar. En estas dos experiencias que hemos visto, lo femenino toma el lugar del conocimiento y el poder espiritual, ¿cierto?, y nos dan una idea del rico simbolismo que hay detrás de Tercano. Veamos ahora un aspecto muy importante en los arcanos, que son los aspectos simbólicos, podríamos decir incluso teóricos. En este caso vamos a hablar de la cosmogonía, ya que el tarot, recogiendo el conocimiento del simbolismo tradicional, muy antiguo por lo demás, ofrece una metáfora constructiva en clave numérica y geométrica espacial. Desde un punto de vista simbólico y cosmogónico, es decir, desde la creación del mundo, la papisa representa la dualidad que surge cuando el uno se proyecta en el plano. Esta frase, digamos, tan rimbombante, la vamos a ver explicada, digamos, para lograr capturar toda su esencia y tratando de decirlo de la manera más simple posible. Esta historia comienza con el mago, el cual representa el principio creador, la unidad, el uno, ¿cierto? Y es por eso que este arcano lleva ese número. En este otro caso, ¿cierto?, la papisa lleva el número 2. ¿Y cómo se crea la papisa? ¿Cómo surge la papisa? Este, como les decía, es un principio que trata de explicar la generación del mundo, del espacio. Conceptualmente se entiende que el 1, ¿cierto?, es un punto inicial. Ahora, si uno proyecta ese punto inicial en el espacio, obtiene una recta. Y esa recta ya tiene dos elementos, digamos, uno de inicio y el otro de término. Y por lo tanto ya tenemos la idea de la dualidad presente en ella. Y es por eso que además, ¿cierto?, a la papisa se le asocia, ¿cierto?, con estas dos columnas del templo de Salomón, que son Jaquín y Boaz. Esta es una de las formas de expresar esta dualidad. Hay muchas otras, digamos, como la idea de lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, la idea de lo activo y lo receptivo. Adelantándonos un poquito, digamos, y haciendo algo de spoiler para lo que viene después en la emperatriz, adicionalmente proyectamos, ¿cierto?, una tercera fuerza, se genera la Trinidad, ¿cierto?, y ahí vendrá la emperatriz. Y ya tenemos, ¿cierto?, con estos tres elementos un plano, ¿cierto?, está cerrado y es un plano, como pueden ver, ¿cierto?, esto es geometría. Pero además, si nos imaginamos que tiramos ese plano desde el centro y lo proyectamos hacia arriba, ¿cierto?, lo que ya obtenemos es un espacio. Esta es la figura mínima, ¿cierto?, una pirámide de base triangular, es la figura mínima que tiene un volumen. Por lo tanto, digamos, ya tenemos, desde el punto de vista físico incluso, la idea del espacio, el tiempo y la creación. Veamos ahora algunas de las láminas, ¿cierto?, de los principales mazos que habíamos dejado presentadas, digamos, en las láminas anteriores. La primera de ellas, ¿cierto?, es la del mazo Rider White Smith. Rider es solamente el editor, los creadores, como les había comentado, son White y Pamela Coleman Smith. Vemos aquí que este mazo nos presenta al personaje entre columnas, ¿cierto?, del templo. Boaz y Jaquín, como hemos dicho, lo presenta en sus letras. Ella está en su entrada y un velo cubre el interior del templo. La acompañan, ¿cierto?, la Torá en sus manos, como expresión del libro de conocimiento en este caso, y granadas a su alrededor representando la fecundidad. Esta idea, ¿cierto?, del velo que está a la entrada del templo nos indica, ¿cierto?, la idea de que hay un conocimiento que es velado, al cual se accede mediante la iniciación. Por otro lado, ¿cierto?, el tarot de Marsella lleva una corona de 3 niveles, que es conocida como corona trirregno, y el libro del conocimiento en sus manos, que probablemente, digamos, en este caso se trate de la Biblia, que además, ¿cierto?, es reforzada, ¿cierto?, con una gran cruz central en su pecho y cruces pequeñas
dentro de esta gran cruz central. Por último, el gran tarot esotérico, vemos, ¿cierto?, que hay presentes granadas, árbol, desnudez y una conexión con lo natural y lo primigenio. Esta idea, ¿cierto?, de la naturaleza está presente en la idea de lo femenino, el principio, digamos, generativo. Y por lo tanto, acá en este mazo podemos ver una alusión, la idea, ¿cierto?, de Eva en el paraíso con el fruto del árbol del conocimiento en sus manos, lo que se complementa muy bien con el arcano primero de este mazo, que se denomina el consultante. Vamos a verlo esto ahora desde la perspectiva del conjunto y vamos a ver, ¿cierto?, todas las cartas del primer septenario, las primeras 7 cartas. Si uno toma las 22 cartas de una baraja, ¿cierto?, de tarot, y excluye y deja, digamos, selecciona solo los arcanos mayores, sabemos que son 22. Si toma el loco y lo deja dentro de un grupo, tenemos en el otro grupo 21 cartas que uno las puede dividir en 3 grupos de 7. El primer septenario, ¿cierto?, nos presenta los asuntos terrenales de las personas. Son todas imágenes, ¿cierto?, cuyo simbolismo encierra cuestiones mundanas, los temas del poder, ¿cierto?, a través de figuras políticas centrales como los reyes, ¿cierto?, el papa, la papisa, cuestiones mundanas que tienen que ver con cuestiones cotidianas, ¿cierto?, como están presentes en el consultante, en el mago. Otras cosas, digamos, terrenales también, como son el amor, que vemos en los enamorados, ¿cierto? Y por último, en el carro tenemos el triunfo. En este escenario, ¿cierto?, de las primeras 7 cartas del mazo de tarot, la papisa ocupa el segundo lugar y el papa el quinto. Están separadas, ¿cierto?, por la emperatriz y el emperador. El mago, ¿cierto?, es la acción que inicia, como lo veíamos, ¿cierto?, en la idea de la cosmogonía, este punto que se proyecta en el espacio, y la papisa es la pausa que interioriza. La papisa con el número 2 puede representar 2 ideas simultáneamente, muy adecuado, ¿cierto?, con su dualidad. La idea de complementariedad, de cooperación, ¿cierto?, o la idea de oposición, de rivalidad, y su interpretación va a depender en muchos casos, ¿cierto?, de las cartas que la acompañen para saber si esta relación es de complementariedad o de oposición. Es la guardiana, como lo vimos en las imágenes, digamos, de los distintos mazos, es la guardiana del paso entre lo exterior y el interior. Veamos esta relación que existe entre el papa y la papisa con más detalle. Aquí tenemos a los dos, ¿cierto?, en el orden natural, que están presentados de izquierda a derecha, es decir, la papisa a la izquierda con el número 2 y el papa a la derecha con el número 5. Y en este orden natural, curiosamente, están, podríamos decir, separados, ¿cierto? Cada uno mira hacia un lado distinto, se da la espalda. Al realizar su interpretación, uno debiera considerar este punto. Si tenemos a la papisa y el papa, digamos, sentados de esta forma, van a estar en un vínculo, podríamos decir, es más bien una desvinculación, ¿cierto?, más que un vínculo. Por el contrario, los ponemos frente a frente, invertimos este orden natural, como les decía, vemos que cambia completamente la relación, y lo que antes era una relación, podríamos, de indiferencia, ahora tenemos, por el contrario, una relación, ¿cierto?, de interés, de complementariedad. En este caso, una figura guarda, la papisa, ¿cierto?, la otra revela. Una escucha y la otra enseña, papisa escuchando en silencio y el papa enseñando, ¿cierto? Veamos por último en más detalle el simbolismo de la papisa, digamos, como para ir terminando. Como hemos dicho, digamos, de síntesis, la papisa representa la intuición, la suavidad, las habilidades blandas, la inteligencia emocional, lo receptivo, lo que materializa la creación desde el inconsciente. Es la guardiana del conocimiento secreto, la iniciadora en los misterios. Enseguida vamos a ver en detalle el simbolismo de esta carta usando, como pueden ver, ¿cierto?, el mazo de Ovalvirt. Como hemos dicho, ¿cierto?, la papisa está sentada entre columnas, una a su izquierda, la otra a su derecha. El suelo es de baldosas de color negro que se oponen la una a la otra, ¿cierto?, que expresan la complementariedad. Adicionalmente, Virt representa acá abajo, ¿cierto?, en la leyenda, junto con el título, la letra Bet, ¿cierto?, del alfabeto hebreo. Todas las letras del alfabeto hebreo están representadas en este mazo, igual que en el gran tarot esotérico. 22 letras del alfabeto hebreo, una para cada arcano mayor. En su mano derecha está el libro del conocimiento y en la mano izquierda la llave con la cual custodia los secretos. Su pecho
igualmente tiene una gran cruz adornada por 4 pequeñas cruces. Y su cabeza tiene una corona papal con 3 niveles que, como habíamos dicho, ¿cierto?, representa la idea, ¿cierto?, de que ella gobierna sobre los 3 reinos. Su rostro está de lado, en este caso, reforzando esta idea, ¿cierto?, de que ella preserva los misterios, no se expone, no expone lo que sabe, no expone lo que es. Y a sus espaldas está este velo que también cubre el templo. No es pasiva, es contenida, y por eso es poderosa. Acá vamos a ver un pequeño resumen que les dejo para ir finalizando ya la presentación de este interesante arcano, ¿cierto?, como es la papisa. Y bueno, podemos decir finalmente que ella representa la intuición y la paciencia, conecta con la voz interior que tenemos cada uno de nosotros, con nuestro lado femenino, con la intuición, nos permite acceder a través de su conocimiento al mundo de lo oculto, de lo invisible, porque ella hace esta intermediación. Hace la intermediación entre lo real, ¿cierto?, y el mundo de la fantasía, de lo onírico. Bueno, finalmente, gracias por acompañarnos en este viaje simbólico a través de la figura de la papisa. Podemos decir que es una carta que nos invita a mirar hacia adentro, a conectarnos con lo oculto, con lo intuitivo, con lo sagrado, con lo femenino que habita en todos nosotros. Por último, decirles que si este contenido les pareció valioso, los invito a apoyarlo, a suscribirse a este canal para no perderse los próximos videos de tarot, darle like si te gustó, ya que eso ayuda muchísimo a crecer, y cualquier comentario u opinión va a ser muy bien recibido y va a ser respondido en la medida de mis posibilidades. Esto es @ecovisiones, un canal donde el tarot se encuentra con el conocimiento, la historia y el alma. Nos vemos en el próximo video.